Entonces salimos al aire parchados con camarógrafos Hoy, de campo. en el mejor cámaras oficio, del estudio, nos con acompaña reporteros Freddy en vez de salir a la Paredes, calle a haciendo reportero ejercicios de y piso, conductor del es decir, noticiero dominical parchándonos de Teleamazonas. en De puestos, lunes a en- viernes es presentador Hola, ¿qué tal, en amigos? Hoy Notimundo intentaremos darle Estelar seguimiento al por la anuncio presidencial de 98.1 conformar una FM comisión para que de investigue los 6 a hechos del 30 de 7:30 y septiembre. además Pasaremos es o intentaremos especialista en pasar media revista a training cuántas y comisiones ha comunicación conformado este política. gobierno. Que son gajes Con del oficio. ustedes, Yo creo Freddy que siempre hay Paredes. responsables de esto. Yo quiero responsabilizar a Amigos, bienvenidos sean a un nuevo programa del Mejor Oficio. Esta mañana me acompaña el periodista Freddy Paredes. Nos va a comentar toda su anécdota periodística, por qué también cree que este es el mejor oficio. Bienvenido, Freddy. Gracias, Camila. Muy buenos días. Saludos a todos quienes siguen a UDLA Channel y a este programa. Vamos a empezar un poquito, Freddy Paredes, sabiendo, siempre quiso ser periodista. ¿En qué momento nació esta vocación por realmente este oficio o qué otra carrera hubiera gustado seguir? Yo nunca tenía en mi radar el periodismo cuando era muchacho secundario. Lo que había decidido estudiar antes de salir del colegio era economía. Pero por cuestiones de la vida, cuando yo me gradué, me fui de viaje, salí a Guayaquil, ahí me establecí como 6, 7 meses, y cuando volví a Quito, pues todas las universidades estaban cerradas. Antes las universidades no eran por semestre como ahora, sino por año. Entonces eso significaba que yo debía tener que descansar el resto de tiempo para que se cumpla un año y optar por la universidad. Entonces eso hizo que yo busque un trabajo y me ocupe mientras se abría la universidad. Bueno, ese trabajo fue la Agencia Ecuatoriana de Noticias, que en ese entonces todavía funcionaba, estaba abierta. Entré como una suerte de mensajero, ayudante, y pues ahí trabajé con un montón de periodistas, me gustó mucho ese mundo, y cuando se abrió la universidad ya no estudié economía, sino comunicación. Así fue. Perfecto. Y más o menos en las anécdotas periodísticas, ¿cuándo empezó ya Freddy Paredes a ejercer la profesión como tal? Pues yo tuve la posibilidad de empezar a ejercer el periodismo antes de estudiar inclusive, porque de a poco fui encargándome de cosas pequeñitas, quehaceres periodísticos dentro de la agencia, y todavía no entraba a estudiar. Luego entré a la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central y seguía trabajando en comunicación. Entonces, como ya estudiaba, me encargaban cada vez un poco de cosas más complejas en materia periodística. Luego pasé a trabajar en el Diario del Norte. ¿En qué año era este? Estamos hablando del año 89, 90 más o menos. ¿Y cómo era el periodismo en el año 90? Cuando Freddy Paredes entró de principio al medio de comunicación, ¿qué hacía? Pues muy diferente a lo que vivimos ahora. Para que tengan una idea, como yo trabajaba en una agencia de noticias, lo más nuevo, lo último que había salido en tecnología era el fax. Antes del fax se trabajaba con el telex, que es el antecesor de la computadora y del internet, porque era una suerte de conexión vía telefónica donde podía usted establecer contacto en línea entre la máquina en Quito y otra en Guayaquil, otro telex en Guayaquil, cuando coincidían. Entonces, era una cosa mágica en cuestión tecnológica en los años, a inicios de los 90. Entonces, era totalmente diferente a lo que es ahora, con toda esta revolución de tecnología que tenemos a nuestro poder, a nuestro alcance. Y claro, las cosas eran diferentes. ¿Cómo fue la primera cobertura periodística suya, grande, y cómo envió toda esta información al medio?
por cosas de la vida, en el año 95, cuando hubo la guerra del CENEPA, Estuvo cubriendo eso, la guerra del el CENEPA. reportero más antiguo tuvo algún quebranto en su salud. Y ¿Quién era ese luego, reportero? Jorge Melo. Jorge Melo era el reportero más antiguo y tenía compañeras mujeres como Eufemia Salazar, como Verónica San Martín y alguien más que se me escapa. Y Gonzalo Ruiz, que era el director de noticias en ese entonces de Ecuador Radio, me pidió que me vaya yo a cubrir la guerra del CENEPA. Hice un viaje con una autoridad local que iba a entregar ahí algunas ayudas a la población civil y mi misión era ya quedarme y adentrarme en la Amazonía hasta llegar a Patuca, donde estaban acantonados todos los periodistas. Pues esa fue realmente mi primer gran trabajo periodístico, cuando yo aún era un muchacho, habré tenido unos ¿Y se tres... sentía preparado para eso? Decía, sí, yo puedo sacar esta cobertura, estoy al lado de varios colegas periodísticas que tienen mucho más experiencia que yo y yo apenas empezando. Claro que sí, eso ocurría, pero no hay tiempo para sentirse preparado o no. El tema es que hay que hacer el trabajo. Obviamente yo era un tierno periodista en el año 95, pero aprendí mucho y fue una escuela muy, muy importante, creo que para todos los periodistas jóvenes y viejos en ese entonces, el haber cubierto la guerra del CENEPA. Esa oportunidad me permitió a mí crecer periodísticamente como al resto de colegas. ¿Cómo fue esa cobertura? ¿Cómo se cubrió la información? Pues era una cosa muy rudimentaria porque los periodistas teníamos que acudir a Patuca, que es la unidad 21 Cóndor del ejército, donde se manejaban desde allí las operaciones. Y nosotros, los periodistas, logramos ubicarnos en el pueblo de Méndez. Es un pequeño pueblito que estaba a 20 minutos de Patuca, que es la unidad militar. Entonces nosotros dormíamos en Méndez y acudíamos todas las mañanas y nos quedábamos todo el día en Patuca recibiendo información del frente de batalla que estaba pues quizá a unos 70 kilómetros de distancia. Y ahí estaba Paco Moncayo comandando las operaciones militares, estaba el coronel José Grijalva, si no me recuerdo mal, el comandante de la unidad 21 Cóndor de Patuca, y ellos eran los encargados de transmitirnos a nosotros la información. Además, cada uno de los equipos periodísticos nos desplegábamos por donde queríamos y podíamos para recoger información y hacíamos base en Patuca y en Méndez para mandar la información. Y en ese tiempo la tecnología creo que no era tan avanzada, no podría llamar y explicar lo que sucedía para que salga en vivo en la radio. ¿Cómo enviaban esa información? Apenas el teléfono celular en el año 95 estaba apareciendo en el Ecuador. El único canal de televisión que tenía satélite era CITV, así se llamaba lo que ahora es Canal 1. El resto de canales de televisión canales de televisión pues lo que hacían es grabar el material y todos los días había un viaje hacia Macas para entregar el material a Tame y Tame lo traía vía aérea a Quito. Esa era la forma. Era un proceso grandísimo de envío de material. No había otra forma. Y en Méndez habían 3 teléfonos convencionales, uno de ellos era fax, entonces cuando regresábamos con información eran una suerte de carreras desde Patuca a Méndez para ganar el teléfono. Fax. Necesitaban teléfono las radios, o sea yo, porque trabajaba en Radio Quito, y por supuesto los periódicos para dictar la información del día siguiente para el periódico, o no recuerdo si había módem ya para conectarse e enviar, creo que no todavía. Entonces la tecnología era sumamente básica y no nos ofrecía las facilidades que tenemos ahora. Ahora, eso más o menos hablando en el año 92.
Después de eso, Freddy, 95 la guerra. 95. Luego pasamos al año en el que ya la tecnología avanza. Freddy Paredes también ya entra al canal del medio de comunicación Teleamazonas y vamos a hablar de la cobertura periodística que en Teleamazonas ha marcado su vida. Bueno, han habido muchas cosas, ¿no? Han habido muchas cosas en el camino de diferente intensidad, de diferente interés, connotación, pero sin lugar a dudas podemos hablar del Papa, por ejemplo, la cobertura que me correspondió hacer, que fue interesantísima. Cuando el Papa vino acá al Ecuador. Cuando vino acá al Ecuador, claro, nosotros tuvimos la posibilidad de irnos en vuelo comercial a Roma y subirnos al avión del Papa que partía de Roma y hacía la visita por Ecuador primero, luego Bolivia, terminaba en Paraguay y volvía a Roma. Entonces todo ese periplo pudimos acompañar al Papa y toda la organización de comunicación hasta que concluyó la visita a los 3 países. Son cosas muy interesantes, intensas, bonitas, que se viven en el trabajo periodístico, duras también, por supuesto. ¿Por qué duras? ¿Qué cobertura suya ha marcado la historia que diga, esta cobertura está muy dura? Pues podemos hablar del 30 de septiembre. ¿Dónde estuvo Freddy Paredes en ese momento? Pues estuve en el Regimiento Quito. En el Regimiento Quito desde las 7 de la mañana aproximadamente. Estuve ahí 7:30. ¿Y ya sabía lo que iba a pasar ese día o fue a cubrir? Teníamos indicios de que podía haber algo porque el día anterior las esposas de los policías salieron con carteles a la avenida de los Chiris a protestar. Pues se trataba de una protesta eminentemente de la policía y de Fuerzas Armadas porque el gobierno había tomado la decisión de eliminar ingresos económicos para ese sector por condecoraciones y ascensos, tratando de homologar a estos funcionarios de la fuerza pública con el resto de funcionarios públicos. Esto no lo aceptaron en ese momento policías y militares y se generó esta revuelta en el Regimiento Quito. Entonces yo estuve ahí presente desde las 7:30 de la mañana hasta las 12 de la noche de aquel día. Vi lamentablemente la muerte de Froilán Jiménez, estuve en medio de la balacera, de los gases lacrimógenos, de los golpes y humillaciones que le hicieron al expresidente Correa, a los policías cuando él estuvo dentro del Regimiento Quito, su paso al hospital de la policía. O sea, estuvimos presentes en todo ese momento complicado. En esos momentos trágicos, ¿cómo el periodista puede diferenciar o separar esto de ser humano, de ver morir a gente al lado tuyo, pero también ser profesional? Ese es un tema muy difícil, ¿no? Porque uno no puede desdoblarse, pero la responsabilidad que tenemos como periodistas nos hace a veces ser un poco indolentes o dejar en un segundo plano el impacto, el sufrimiento que te puede generar alguna situación y dejar que ese momento prevalezca tu condición de reportero, de periodista, para contarle a la gente lo que está ocurriendo. Entonces, como que no te da tiempo para impactarte, para sufrir o para arrinconarte a llorar, que seguramente tienes muchos deseos de hacerlo frente a lo que estás enfrentando. Pero es eso. Entonces, el 30 de septiembre yo nunca había estado en una balacera, en medio de una balacera, hubo fuego cruzado, jamás había presenciado un enfrentamiento entre policías y militares, que a la postre eso es lo que se dio, y era una situación muy tensa, había mucho nerviosismo entre los pacientes del hospital de la policía y los periodistas, hombres, mujeres, de prensa, de radio, de televisión, que estábamos dentro del hospital o en sus inmediaciones cubriendo el 30S. Y las reacciones frente al miedo son diferentes, ¿no? Hay personas que
se paralizan, otras personas que no pueden hacer nada porque se mueren de miedo, otras personas a las que la adrenalina les inyecta una suerte de valor que no es suyo, que es lo que me pasó a mí. Entonces, ¿podrías decir que el periodista siente miedo? Ah, por supuesto, absolutamente, porque somos seres humanos. Todo el miedo del mundo igual o más que cualquier persona. ¿Y cómo es ese miedo al estar en una cobertura, como tú dices, en medio de una balacera o en Mataje o en medio del palo de los indígenas? ¿Qué miedo es el que siente el periodista? Pues el miedo que siente cualquier ser humano cuando presiente que le va a pasar algo. Cualquier ser humano puede salir corriendo, pero el periodista se debe quedar ahí porque tiene que informar. Esa es su necesidad. Claro que sí, pero tú enfrentas de diferente manera. Lo que pasa es que a pesar de ser periodista y tener la misión de informar, eres primero ser humano. Y puede ser que el miedo te invada tanto que te bloquee la posibilidad de informar y entonces tú quedaste fuera del aire. Y eso ha pasado en muchas ocasiones con muchos colegas que frente a temas de tensión no han podido, y eso es totalmente aceptable, entendible por parte del medio. Entonces, muchos jefes en los medios de comunicación saben que tal o cual compañero o compañera no puede enfrentar como quisiera el canal momentos de tensión, momentos de peligro, y entonces dicen, no, mejor a esta persona vamos a mandarla acá, y acá que está mucho más complicado, mandémosle a esta otra persona que puede manejar de mejor manera, que ha tenido un poco más de experiencia, etcétera. Entonces, son evaluaciones internas que se hacen en los medios para conseguir que aquel periodista que reacciona de mejor manera frente a temas complicados, álgidos y hasta peligrosos, pueda estar ahí presente. Nosotros en nuestro Twitter de Udala Channel anticipamos que tú venías a nuestro programa y quisimos hacer unas preguntas. ¿Qué es lo que a la gente le gustaría saber de ti? Para preguntarte, pues vamos a ver si me ayuda producción. Toda esa gente que en Twitter que nos sigue, ¿qué quiere saber sobre Freddy Paredes? El primero es, en el ámbito periodístico, ¿cómo actuar frente a un paro nacional? Freddy Paredes creo que vivió muy de cerca el paro nacional y es ese periodista que realmente nos puede dar ese testimonio de cómo actuar. Nosotros los periodistas somos personas neutrales, o debemos ser personas neutrales. Lo más objetivas que podamos. Así es. Como todo ser humano tenemos una preferencia, un sesgo, que si hacemos un esfuerzo diario como el que hago yo, evitamos que esa inclinación natural propia que tiene todo ser humano frente a diferentes ideas, acciones, sea evidente en el relato periodístico. ¿Y cuál era esa postura que Freddy Paredes tenía en el paro nacional? Pues es una postura muy propia, muy mía, como tienen todos los periodistas, pero la idea es que esa postura propia de cada persona no influya en el relato periodístico y tengamos la capacidad los periodistas de contar lo que está ocurriendo en un contexto suficientemente amplio para que todas las personas que nos ven, nos escuchan o nos leen puedan entender lo que está ocurriendo. Entonces, eso es lo que hicimos, eso es lo que tratamos de hacer todos los días. Intentamos ser neutrales y contar los hechos lo más apegados a la realidad. ¿Y cómo fuimos neutrales en el paro nacional? Contando lo que pasaba. Lastimosamente en el paro se caldearon los ánimos, hubo mucha beligerancia. El sector indígena había permanecido varios días ya en movilización. Eso es una cosa complicada, que tú estés fuera de tu casa, parada en un parque, por ejemplo, con las incomodidades que eso conlleva, en actitud de protesta, que no te respondan lo que tú estás pidiendo. Entonces, eso genera psicológicamente una predisposición
negativa, de animadversión, y eso es lo que pasaba. Los ánimos iban caldeando entre los indígenas que habían protagonizado la protesta, y yo sí creo, como piensa el gobierno, que hubo la incursión de grupos violentos que tenían como propósito cualquier otra cosa menos la protesta que llevaban adelante los periodistas sí estuvieron indígenas. secuestrados, los periodistas estuvieron secuestrados en la Casa de la Cultura. Yo creo que sí, yo se los dije, a manera de juego, porque todo era una cosa en ese sentido. Decían, a ver, que pasen los policías y digan si están secuestrados o no, con toda la presión psicológica que puede existir de por medio, con un ágora de la Casa de la Cultura con 3.000, 4.000 personas llena, con gente, con palos, con ramas. A ver, ¿quién se atreve a decir que no está, que está secuestrado? Todos los policías dijeron que estaban por su propia voluntad, pero eso no era así, eso no, y tampoco es correcto hacer eso, porque esto no es un juego, estamos en medio de una protesta social, estamos en medio de una situación que por la mínima cosa puede tener una escalada que derive en violencia. Los indígenas decían que hicieron eso porque los medios de comunicación no les daban la voz que ellos pedían, que ellos necesitaban, y que en cierta parte les obligaron a los medios de comunicación a transmitir lo que estaba pasando. Y Teleamazonas era uno de esos medios que primero les obligaron. Usted podría decir fiel testimonio que se obligó a que Freddy Paredes le dé el micrófono a Jaime Vargas. Pues hubo una pugna ahí, ellos nos presionaban para una transmisión en vivo. Y eso no se hace solamente porque ellos quieren. El periodismo tiene que ser libre. En la medida en que el periodismo se cumple libremente, se puede garantizar la libertad de expresión. Nadie le puede obligar a un periodista, ni el presidente de la República siquiera, a transmitir algo en contra de su voluntad o a presionarle a que haya una transmisión en vivo. Esas prácticas que empezaron a realizar el sector indígena son prácticas fuera de toda lógica. ¿Quiénes secuestran periodistas? Las FARC secuestraban periodistas. Y en eso cayó el movimiento indígena. Esto no puede volver a ocurrir. El periodismo tiene que trabajar libremente, los periodistas tenemos que trabajar libremente. Seamos signados del grupo o de la ideología que fuese. El secreto de esto es la libertad. O sea, yo como televidente, como lector, como radio escucha, soy libre de escuchar X, Y, Z radio, sintonizar este o este canal, leer este o este periódico. En eso se basa la libertad. Y yo me informo con el grupo de periodistas a quienes yo creo se acercan más a la verdad y de alguna manera se empatan con mi criterio. Ese es el secreto, así funciona el periodismo en todo el mundo. Y no por ello, no porque yo no estoy de acuerdo con el enfoque suyo de la realidad, tengo yo atribuciones para agredirla o para obligarle a transmitir una cosa por acá. Eso no funciona así, nunca va a funcionar así. Y sí, eso pasó con el sector indígena. Ellos obligaron especialmente a Teleamazonas y a Ecuavisa transmisiones en vivo, pero eso no pasa por decisiones exclusivamente nuestras, eso pasa por todo un aparataje. Usted que trabaja ahora en Udra Channel sabe que si usted quiere salir en vivo depende de que tenga los equipos para transmitir, depende que acá esté alguien para recibir esa señal, que esa señal puede efectivamente ser transmitida en vivo, que haya una decisión editorial de así hacerlo. O sea, es una cosa muy compleja. Y ellos en ese momento no entendían y había amenazas de agresión si no había una transmisión en vivo. Y además de las amenazas de agresión, hubo agresión. Hubo agresión. Y uno de esas personas fue usted como protagonista de la agresión. Yo quería saber si es que realmente usted estaba preparado para eso. ¿Se esperaba que haya ese tipo de agresión hacia los periodistas? En el año 99, 2000, me parece, cuando
o 2001, cuando cayó Yamil Maguad del poder, ahora que está de moda Maguad a propósito de los 20 años de la dolarización. Cuando cayó Maguad, yo trabajaba en Ecuavisa en ese entonces. Y aun cuando habíamos hecho la cobertura en vivo y todo, en un momento determinado una turba de indígenas se fue en contra de los periodistas. Uno de ellos fui yo, me agredieron, me dieron con palos, con ramas, especialmente las mujeres. Y eso yo ya lo viví en aquel entonces. Entonces Freddy Paredes ha recibido agresión por los indígenas 2 veces. Sí, así ha pasado. Y esta última ocasión, pues, lo que uno quiere es hacer su trabajo libremente y que no le pase nada, porque usted no está haciendo nada malo, usted está solamente trabajando. ¿Qué medidas tomó usted después de conocer quién era la persona que lanzó la piedra? Pues medidas legales, como debe ser, porque no debe existir impunidad en el país, en ninguna parte. Si usted comete un error, tiene que ser sancionada. Si comete un delito, tiene que ser sancionada. Entonces, pues bueno, sometimos a decisión de la justicia esta agresión. Hicimos una acusación particular, esto está encausado penalmente. Lastimosamente han pasado más de 3 meses, o 3 meses, cerca de 3 meses, y no hay resultado alguno. Vamos a leer la última pregunta para finalizar con esta amena entrevista. Vamos a ver. ¿Cuál es su opinión acerca de la posible candidatura a la presidencia de Jaime Vargas? Pues que está en toda su libertad, como todo ciudadano ecuatoriano. Quien crea que tiene la posibilidad de conducir los destinos de un Estado, no solamente tiene la posibilidad de hacerlo, sino tiene hasta la obligación de hacerlo quien se siente capacitado para manejar un país. Es una decisión personal suya, pues habrá que ver Pero usted cómo le va en las elecciones. ¿Usted no le diera el voto? No, para nada. Yo tengo una visión absolutamente clara por quién votar, qué es lo que necesita el país, y no creo que el señor Jaime Vargas cumpla el perfil para conducir los destinos del Estado. Muchísimas gracias, Freddy, te agradezco mucho por asistir al programa. Y a ustedes, amigos televidentes que nos ven, estaremos en una próxima ocasión con un nuevo invitado conociendo por qué el periodismo es el mejor oficio. Gracias, Camila. Buenos días, amigos.